Yo he traído varios temas, ¿no? Aquí con ustedes y el que vamos a ver ahora va a ser un tema que está relacionado con algunos estudios que he estado haciendo durante este año. Los lunes estoy dedicado a realizar estudios sobre los profetas menores. Bueno, dentro del análisis que nosotros hicimos en la congregación eran temas que tocábamos pocos, entonces tomamos, digamos, el desafío de poder realizar lecciones desde ahí, desde los profetas menores, que inicialmente iba a ser de aproximadamente unos 6 meses. Sin embargo, me ha entusiasmado tanto que ya pasamos de largo y probablemente nos pasemos un par de meses más del próximo año, y eso también ha ayudado mucho a todos nosotros en general, y espero que también a ustedes también les anime esta tarde con un mensaje que va a estar relacionado con ellos, aunque el texto principal es de Salmos, que ya vimos, pero tiene relación con el mensaje que nos da nuestro Señor Jesús por medio de los profetas menores. Si bien es cierto, no se va a centrar en un profeta en específico, que es lo que normalmente hago en cada lección, sino más bien vamos a tocar un tema transversal, ¿no? Transversal que está dentro de los profetas y que tiene una aplicación para nosotros, que es la que vamos a ver al final de este estudio. Eh, les contaba entonces que el tema va a estar entonces centrado en lo que tenemos aquí en pantalla, el Dios de las naciones. Vamos a ver al Dios de las naciones bajo un prisma bien especial, bajo el prisma de la justicia y del juicio. Es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Vamos a comenzar con un texto muy conocido, que es el texto de 2 de Timoteo capítulo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para la instrucción. Todas las escrituras. Y cuando dice todas las escrituras, indudablemente está incluyendo a los profetas menores. Entonces ahí está la relación de por qué estar estudiando también esta parte de la Biblia, que a veces en el habla hispana específicamente nos cuesta un poco más, ¿no? Toda la escritura. Ahí está el punto. Es útil, y es útil y es provechoso, y eso es mi afán esta tarde, que sea útil y sea provechoso para todos nosotros el estudiar estas porciones de la palabra del Señor. El punto central de esta tarde va a estar puesto en que necesitamos reconocer, hermanos, la autoridad y el gobierno de Dios sobre todas las naciones del mundo. Y ya ahí, hermano Juan me comentaba al principio y dentro de la oración también que se acaba de realizar, estamos justamente alineados con lo que estamos viendo esta tarde. Nosotros vemos cómo se comporta el mundo y se ha comportado el mundo a través de toda la historia, y cómo se comporta ahora y cómo se comportará mañana hasta el día que el Señor venga. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades y todos los problemas y rumores de guerra, ¿no? Como decía el texto, ¿no? Rumores de guerra, por aquí y por allá, necesitamos siempre, hermanos, reconocer la autoridad, el gobierno de Dios sobre todas las naciones del mundo. El Señor no está dormido. El Señor no solo atiende a su pueblo. El Señor no está dormido porque es el creador de todo. Y Él está por sobre todo, toda, completamente toda su creación. Vamos a hacer hincapié en esta tarde en algunos pasajes de los profetas menores, así que tengan ahí su mano, su dedo ya ejercitado para ir buscando algunos textos. Espero que sean páginas conocidas por ustedes para que lleguemos rápido ahí. Los voy a colocar en pantalla también, así que no se preocupe si no lo encuentra, ahí lo tiene. Después usted se anima en casa y lo puede repasar tranquilamente, lo puede revisar para meditar en esto, porque son textos que a mí me han traído mucho regocijo, son de mucho ánimo y son que nos animan mucho a seguir adelante. Bien. Eh, Necesitamos también tener en cuenta los principios básicos que gobiernan la relación de Dios, la justicia. Y el juicio. Y vamos a ver una pequeña definición de justicia y juicio. Justicia vamos a entender como el derecho o la equidad, mientras que el juicio es el veredicto, favorable o contrario que se pronuncia judicialmente. Así que la justicia y el juicio están unidas. Y justamente la palabra del Señor nos va a decir que la justicia y el juicio son el cimiento del trono. Y lo que vimos recién, nuestro hermano lo leyó también, este texto que pusimos en pantalla antes, es que debemos tener siempre, hermanos, siempre en cuenta, recordar.
que el trono del Señor, si lo pudiéramos imaginar el trono del Señor, si lo pudiéramos tener físico el trono del Señor, el cimiento, lo que está abajo, lo que lo sostiene, lo que lo mantiene firme, es su justicia y su juicio. Además agrega el salmista que la misericordia y la verdad van delante de su rostro, de tu rostro. Dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. Debemos saber, debemos aprender a aclamar a Dios. Debemos aprender a aclamar a Dios para andar. Andar es un tema que, por ejemplo, fantástico, Sofonías va a tratar el tema de andar, cómo andar correctamente. Justo anoche lo estábamos viendo en la clase que me tocó dictar. Andar. ¿Por qué? Porque el cimiento del trono del Señor es la justicia y el juicio. Así que no podemos dejar de ver, dejar de meditar, dejar de estudiar acerca de la justicia y del juicio del Señor. Un pueblo, hermanos, un pueblo que sabe aclamar al Señor, es aquel que justamente reconoce la justicia y el juicio como cimientos del trono del Señor. Así que hay que tener en cuenta eso. Es la base del trono de Dios. Aquí justamente el salmista en este versículo se está refiriendo a la autoridad de Dios sobre su pueblo en su esencia, como justo, como un Dios justo. Desde este mismo trono, del trono que está siendo mencionado acá, Dios ejerce, hermanos, autoridad sobre toda la creación y por sobre todas las naciones. Otro salmo también nos señala lo siguiente, que Jehová reina, dice, reina, regocíjese toda la tierra, alégrese las muchas costas, nubes, oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Mire, nuevamente, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego, ira delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Dos temas interesantes. Dos temas hay hartos temas, pero mirándolos desde este prisma, en los profetas menores vamos a encontrar constantemente la justicia y el juicio y también la ira del Señor. El día del Señor. Es un tema que hay que tener en cuenta. Decíamos que la justicia del Señor es algo que debemos tener en cuenta, porque el Señor, el Señor es quien nos guía por medio de esto, por medio de lo que está en su cimiento. En el Salmo 89, 14 y 15, que dice que justicia y juicio son el cimiento de su trono. Luego veíamos aquí en el Salmo 97, del 1 al 3, que Jehová reina, regocíjese en la tierra, alégrense. ¿Por qué? Porque nuevamente la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Pero además, fuego y ira delante de él. Dos cosas. Dios es justo. Nosotros no servimos a cualquier Dios. No servimos a los dioses de este mundo. Servimos al Dios verdadero y es un Dios justo y su justicia está basada justamente en su carácter. Dios no se levanta en las mañanas, si fuese así, ¿no? Que se levantara en las mañanas y cada mañana su justicia fuese diferente y que de acuerdo al ánimo o al humor con el que se levantara, aplicara la justicia como lo hacemos los hombres. No, es Dios y su justicia es única y por eso que es el cimiento de su trono, no cambia, ahí está siempre delante de nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará, dice. No ha hablado y no lo cumplirá. Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo. Así que cuando veamos estas partes que vamos a estar viendo ahora en esta tarde, vamos a darnos cuenta que es el mismo Dios de ayer, el mismo Dios de hoy. Así que hay que tener en cuenta y hay que tener mucho cuidado con las cosas que dice el Señor, porque necesitamos aprender, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para eso, ¿no? Entonces vamos a tener que aprender de esto. En un pasaje de Génesis, cuando se refería al Señor respecto a Abraham iba a ser destruido Sodoma y Gomorra, dice, porque yo he escogido para que mande a sus hijos a su casa después de él, hablando de Abraham, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio. El mandamiento del Señor y la idea del Señor desde el principio, desde el Génesis, hermanos, es que todos nosotros, así como hijos de Dios, como descendientes del pueblo del Señor, debemos imitar a nuestro Dios haciendo también justicia y juicio. Porque si su trono está
puestos sobre la justicia y el juicio, nuestros actos también, hermanos, deben estar puestos en la justicia y el juicio. Así debe ser siempre. El alma y la justicia, el alma, justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena, perdón, el ama, ¿no? Él ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Algo que ama al Señor es la justicia y el juicio. Así que hay que tenerlo en cuenta, hermanos. De hecho, el proverbio dice que hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Se acuerdan que hay textos que nos llevan a esto, ¿no? A esta remembranza, que más agradable que sacrificio son otras cosas. En este caso, hacer justicia y juicio. Eso le agrada más a Dios que poner sacrificios. Así que es un tema que tenemos que tener puesto en nuestra mente. Claramente, hermanos, a partir de estos pasajes, de estos breves pasajes que hemos visto hasta el momento, Dios hace que todas las naciones rindan cuenta a Él sobre una única base, y la base es la justicia y el juicio. Si alguien piensa que va a escapar, no se va a escapar. Si las naciones del día de hoy, con sus guerras, con sus problemas, con sus dificultades, con los que gobiernan los países, su país, mi país, con aquellos que piensan que van a librar, que lo van a hacer bien para los ojos de los hombres, pero que nadie más lo va a ver, están completamente equivocados. Completamente equivocados porque el Dios de las naciones lo ve todo. Y el Señor se basa en justicia y juicio. Y todos tendremos que compadecer ante Él. Y nadie se escapará ante el juicio de nuestro Señor. Los profetas menores, hermanos, escriben de esta misma perspectiva. De hecho, la ley, los salmos y los profetas que fueron mencionados, por ejemplo, ahí en Lucas capítulo 24, versículo 44, se unen en una sola voz inspirada, advirtiendo justamente que los dioses de las naciones en el Antiguo Testamento eran vanidad, eran necedad, eran lujuria, eran ignorancia, hermanos, de los hombres. Y eran hombres descarriados, que se manifestaba, por ejemplo, en maderas talladas o en piedras o en materiales preciosos, como también lo explica el salmista, ¿no? El Dios de las naciones es el Dios de la creación, hermanos, al contrario de esto. Es el Dios de la creación, es el Dios de la revelación, es el Dios de la justicia, es el Dios de la rectitud, que va a hacer rendir cuenta a todo lo que hay sobre la faz de esta tierra. Con razón el salmista decía en ese famoso salmo, muy conocido, el 115, porque ¿por qué han de decir las naciones dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en el cielo. Él hace lo que place. Los ídolos de ellos son plata, oro, obras de mano. Tienen boca, no hablan, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen mano y no palpan, tienen pie y no caminan, no emite el sonido alguno con su garganta, se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cómo es volverse como ellos? Inútiles. Uno se vuelve inútil cuando sigue las cosas de este mundo. Y en la antigüedad, este fue el gran problema. Los profetas menores van a tratar este problema. Y lo van a tratar porque desde el momento que ustedes saben que pidieron un rey y Dios se los concedió con Saúl, luego David, luego Salomón, y Salomón con sus múltiples pecados, especialmente al unirse a mujeres extranjeras y ser guiados por sus dioses paganos, trajo consigo una división del reino, el reino del norte, el reino del sur, donde empezó el caos, donde empezó a reinar la maldad, donde aquellos que vivían en el norte se llamaron Israel y aquellos que vivían en el sur fueron llamados el reino de Judá.
Y en el reino del norte, recuerden ustedes que ahí salió el primero de esos reyes en la división, Jeroboam, que no se le ocurrió otra cosa más que hacer una aberración en la adoración del Señor, cuando se dio cuenta de que en el otro lado, en el otro reino, había quedado el templo y ahí estaban los levitas y la gente iba a adorar ahí porque aún tenía la costumbre, a pesar de estar contaminados con el pecado. Este hombre dijo, bueno, se me va a ir la gente, así que vamos a hacer también un lugar de adoración, y eligió dos lugares altos, en uno de ellos, Betel, donde puso increíblemente dos becerros de oro, sí, los mismos, exacto, los mismos, el mismo que aparece en la historia del Antiguo Testamento, ahí cuando subió Moisés a buscar las tablas de la ley y su hermano hizo un becerro de oro, ¿se acuerdan? Bueno, este le ganó, este hizo dos, uno para cada uno de esos lugares. Pero además no se conformó con eso, sino que la aberración fue tan gigante que lo que hizo fue que como al otro lado quedaron los levitas, entonces él puso su propio sistema de sacerdotes y días de fiesta y demás. El corazón del reino del norte se pudrió hasta lo máximo y no lo hicieron tan bien los del sur. ¿Eh? Los del sur también tuvieron muchas dificultades y problemas y el Señor les castigó. Castigó a ambas naciones, con el pueblo asirio llevándose a los del norte y finalmente con los babilonios llevándose a los del sur. Todos esos temas se tratan en los profetas menores, hermano. Se tratan cada una de esas dificultades y cada uno de esos problemas. Pero el Dios de las naciones, nuestro Dios, es el Dios de la creación y de la revelación, hermanos. Es el Dios de la justicia y la rectitud. Y nosotros debemos servir a Dios en ese sentido. Hermanos, yo les contaba que la justicia de Dios habla del carácter habla de su carácter. Específicamente, hermanos, respecto a la coherencia que tiene nuestro Dios. Dios es un Dios coherente entre su voluntad revelada y las acciones que tiene Dios. Son coherentes, hermanos. El pueblo del Señor tuvo la oportunidad en la antigüedad de ver con sus propios ojos, hermanos, la acción de nuestro Dios y las bendiciones que llegaron sobre ellos. Pero aún así se corrompieron y se fueron tras de esos dioses inútiles que decía el Salmo 115. Dios, nuestro Dios Todopoderoso, hermanos, es el estándar de la justicia. Si queremos ver justicia, debemos ver las Escrituras, porque Dios es el estándar. Él es en persona el estándar de la justicia, así como también es el revelador de la justicia a los hombres. Y al leer la palabra del Señor es como nosotros vamos a poder entender cómo actúa Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Por eso, que el siguiente salmo, que es el Salmo 98, dice, Jehová ha dado a conocer su salvación, ha mostrado, hermano, mire, ha mostrado abiertamente su justicia a los ojos ¿de quién? Dice, a los ojos de las naciones, de la humanidad completa, hermanos. La ha mostrado abiertamente, no hay nada que esconder. Dios dice que esto es A, es A. Si es B, es B. Si es C, es C. No hay nada que esconder. Nada que esconder. Bien, pero ¿cómo fue este trato en los profetas? Y es el tema que quería conversar con ustedes. ¿Cómo es tratado, por ejemplo, Israel respecto a la justicia del Señor? Israel, hermanos, porque recuerden, les conté recién que se dividió en dos, ¿no? Se le llamó al reino del norte Israel y al reino del sur Judá. Así que estamos viendo primero a este, ¿no? Al reino del norte. Ese es el periodo en el que estamos, a Israel. Israel justamente es tratado bajo la base de la justicia y del juicio. Echemos mano, digamos, a algunos de los versículos que nos aparecen, por ejemplo, en el profeta Amós. El profeta Amós habla lo siguiente respecto a esta parte del reino, a Israel. Dice, buscad al Señor y viviréis. No sea que él prorrumpa como fuego, o casa de José, y consuma Betel. ¿Se acuerda? Le dije que en Betel tenían uno de los becerros de oro. Y consuma Betel, sin que haya quien lo apague. Consuma los que convierten, presta atención, mire,
consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echa por tierra la justicia. El Señor ama la justicia y el juicio, pero el pueblo del Señor había convertido el juicio en ajenjo, en amargura, y habían tirado por tierra la justicia. ¿Por qué? Porque se habían ido a adorar a Betel, porque se habían desviado y estaban pecando. Cuando entra el pecado en el corazón del hombre, desvía justamente del camino del juicio y la justicia. Amós advierte a Israel sobre eso. Buscad, dice, buscad al Señor y viviréis. De hecho, después dice aborrecer el mal en el versículo 15, amar el bien, establecer la justicia en la puerta, establecer la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. Mire, en cierta manera, este texto nos está dando una escapatoria. Y le estaba dando una escapatoria a los oyentes en aquellos años y también en Abdías. Les da una escapatoria, le está diciendo, ok, ustedes están haciéndolo mal, pero aquí hay una luz al final del túnel. Aborrezcan el mal, aborrezcanlo, aman el bien y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor, Dios de los ejércitos, sea sea misericordioso con el remanente de José. La historia cuenta que sí. La historia cuenta que hubo gente que al meditar estas palabras aborreció el mal, amó el bien. Esa es una lección para nosotros. Debemos aborrecer el mal. Debemos amar el bien con todas nuestras fuerzas. Tal vez, dice el Señor de los ejércitos, sea misericordioso con el remanente de José. En otra de las porciones, haciendo unas preguntas retóricas, decía, ¿corren los caballos por las peñas? Es decir, ¿corren los caballos por arriba de las rocas? Suponiendo a los que vivimos cerca de las playas, ¿no? Hay rocas. ¿Corren los caballos por las rocas? No, no corren, se quebran las patas. ¿Se ara en ella con bueyes? No, no se halla. Bueno, entonces, dice, pues vosotros habéis convertido el derecho en veneno y el fruto de la justicia en amargura. El derecho y la justicia no son veneno, no son amargura, así como el caballo no puede correr sobre las peñas y tampoco se puede arar sobre las rocas. ¿Por qué lo han hecho? Gritábamos, voz en cuello, al pueblo de Israel. Vuélvanse al Señor. Qué tremendo. Pero ahí tenemos Israel. ¿Pero qué le pasó a Judá? Judá era el del otro lado, ¿no? El del lado del sur. A Judá también se le advirtió. Miren lo que dice Miqueas. Miqueas dijo, yo en cambio, dice, estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de valor para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis todo lo recto, o que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Recuerden que Jerusalén estaba en esta parte, no estaba en el otro lado, estaba acá. Eso ustedes, ¿qué es lo que han hecho? Han aborrecido la justicia, han torcido todo lo recto. Los últimos reyes de Judá, hermanos, hicieron lo malo. Jeremías fue usado por el Señor para advertirle. Sofonías también. Ahí estaban predicándoles, vuélvanse al Señor. Jeremías, entrégate ahí. Le decía, viene del norte, viene ya el castigo, viene sobre ustedes, ríndete. No, no, porfiado ahí. Bueno, ahí se lo llevaron, le sacaron los ojos al rey, se llevaron, degollaron a sus hijos delante de él y se llevaron por 70 años al pueblo, hasta que una generación pudo hacer lo que vimos en el texto anterior. Se volvieron al Señor. Pero, ¿qué pasa con el resto de las naciones? Porque tenemos a Israel, tenemos a Judá, pero había más naciones ahí. Obviamente estaban los egipcios, los babilonios, los asirios, estaban los etíopes y estaban todos los filisteos alrededor. Bueno, ¿y qué pasaba con ellos? A ellos también. A ellos también es el mensaje. El mensaje es en Sofonía, buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra, que habéis cumplido sus preceptos, buscad la justicia, buscad la humildad. Queréis ser protegidos, que quizás nuevamente, ¿viste? Seréis protegidos en el día de la ira del Señor. El versículo anterior también decía, quizás, si hacéis esto, quizás pase esto otro. Hay una esperanza. Estaba todo oscuro, había una esperanza.
pero hay algo que hacer. Y en los dos textos que vimos, tanto en Amós como aquí en Sofonía, hay una palabra clave que la vimos anoche, pero ese es otro estudio, se llama buscad al Señor. Hay que buscar al Señor. Qué tremendo, hermano. Hay que buscar al Señor con todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, claramente se nos va mostrando aquí que todas las naciones eran y son responsables ante Dios. Así que todas las naciones son responsables. Su gobierno, mi gobierno, los gobiernos que vemos ahí que están en guerra, gobiernos al otro lado del mundo, todas las naciones somos responsables delante de Dios. Nadie se escapa ante la mirada de Dios. Hay una ilustración muy sorprendente que me gustaría contarles, hacer un pequeño resumen, y tiene que ver justamente con Nínive. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de los profetas menores hay uno que se llama Jonás? Eso es muy conocido por los niños, especialmente en las clases bíblicas, en los domingos que tenemos acá en la congregación, porque a todos nos acordamos que Jonás fue tragado por un gran pez. Así que ahí está la historia, ¿no? Siempre nos recordamos de esto. Es una ilustración sorprendente. Cómo el Señor mandó al profeta Jonás aquí, a esta capital, a la capital de Nínive, a la capital de los asirios, que era Nínive. Habían tenido otras capitales, pero ya para este periodo en que está escribiendo Jonás, era el principal punto y donde vivía su rey. Ahí estaba Nínive. Y el Señor mandó a Jonás con un mensaje muy específico. Muy interesante también que el libro de Jonás no está dirigido ni a Israel ni a Judá. Está dirigido a una nación extranjera, pagana. Está dirigida a Nínive, porque Dios es el Dios de todas las naciones. Así que le está diciendo a los de Nínive, bueno, tienen que hacer algo. Y en Jonás capítulo 1, versículo 2 dice que el Señor le dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive, ve a esa gran ciudad y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Un texto que nos recuerda Génesis, cuando la maldad de los hombres habían subido delante del Señor y el Señor terminó exterminando a los hombres con el diluvio y más tarde en Sodoma y Gomorra otra vez subió la maldad del Señor. Aquí con Nínive eran tan malos, hermanos, que la maldad había subido delante del Señor, pero aún así, el Señor, a pesar de que estos no son su pueblo, les quiere dar una oportunidad de cambio y va a mandar a un predicador y ese predicador es Jonás. Jonás, la historia, bueno, no lo vamos a contar aquí, eso para hacer un estudio específico de él, pero Jonás era muy nacionalista. Él amaba a Israel, amaba al pueblo del Señor, amaba a la nación. Entonces él piensa y ve ahí, dice, bueno, ¿cómo voy a ir a Nínive a predicarles aquí? Que se vuelvan de su maldad cuando tanto mal ha hecho a cada uno de los países que ha conquistado y a nosotros nos está también vapuleando, nos ha metido dentro de esta juguera aquí y nos tiene a todos mal. ¿Cómo voy a ir allá? Pero sin embargo, la palabra del Señor dice que una vez que pasa toda la historia, todo lo que pasa ahí, Jonás, dice que los habitantes de Nínive, cuando Jonás finalmente se arrepiente y va, creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Esto es increíble porque uno diría, este pueblo tan malo, ¿cómo va a tener una oportunidad alguien tan malo? Y la tuvo. Y lo más increíble es la reacción que tuvo ante la predicación. Dice que se volvieron en ayuno. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, no se puso arrogante, se levantó, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre las cenizas. Dios, Dios vio cuando subió ese olor de putrefacción de las obras malas que hacía Nínive, Dios vio aquí ahora, con la predicación de Jonás, que esta gente se apartaba del mal camino. Y sobre la base de lo que estamos viendo, justamente, recordemos, estamos viendo la rectitud y la justicia de Dios y sobre esa base, Dios entonces se arrepintió del desastre que había dicho que le iba a atormentar. Dios le había dicho que si no se arrepentían, hasta ahí nomás llegaban. Y como Él es justo y Él prometió que si ustedes se arrepienten, cambiaré,
El dictamen lo cambia. Sin embargo, y aquí viene la parte triste de la historia, sin embargo, 140 años después, la cosa cambia. Otro profeta menor es mandado a Nínive, 140 años después. Nahum. Y Nahum dice lo siguiente en el versículo 1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum del Cos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue el mensaje que tuvo que llevar Nahum? Era contra Nínive. Ya no era salvación, ahora era juicio, porque Dios es justo. Y si les dijo, arrepiéntanse y serán perdonados, así fueron. Vivan una vida correcta, así fueron. Se volvieron a caer y volvieron al barro, el Señor dice, yo soy justo. Y así que nuevamente hay juicio contra ustedes. Y Nahum, 140 años después, fue a predicar al mismo lugar, pero a decirles de que el juicio del Señor venía sí o sí. Nínive, que era la capital del imperio asirio en aquello entonces, no estaba en ese momento en humor para arrepentirse de su maldad, pero Dios había dictado sobre ellos porque este era su comportamiento. Todo por muchas prostituciones de la ramera, de la encantadora, de la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con sus prostituciones y a los pueblos con sus hechizos. Así veía Dios a Nínive 140 años después, hermanos. La aplicación. La aplicación para nosotros, porque ya vimos, esto es parte de la historia, lo que ha pasado, bueno, y esto, cómo lo aplicamos con nosotros. Así como el Señor declaró rectitud y declaró justicia en su actuar, llevando a juicio a Israel, a Judá, a todas las naciones en el Antiguo Testamento, en Dios no hay inconsistencia, hermanos. No hay variación, no hay cambio. Su inmutabilidad es una de las características de su divinidad, como dijo el profeta Malaquías, porque yo, el Señor, no cambio. Por eso vosotros, os hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Yo no cambio. Es exactamente el mismo. Es el mismo porque también Apocalipsis justamente nos dice que yo soy el alfa, soy el omega, soy el primero, soy el último, soy el principio, soy el fin, hablando también de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y también de la deidad de Dios mismo. Es el mismo. El alfa, el omega, el principio, el último, es el mismo. No ha cambiado. Por consiguiente, la aplicación para nuestras vidas es que nosotros debemos tener mucho cuidado, porque si eso pasó en el Antiguo Testamento, nosotros debemos aprender de ello. Toda escritura es útil para útil. Ahí está el punto útil y debemos buscar la utilidad. Por eso que el apóstol Pedro dijo, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda nuestra manera de vivir, hermanos, debe ser apartada para el Señor. Buscad al Señor, decía el profeta. Buscad. Debemos vivir correctamente. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Debemos estar preparados para la salvación. Como se le advirtió tantas veces en el Antiguo Testamento a los pueblos, a nosotros también se nos advierte. A nosotros como el pueblo de Dios. Y debemos estar preparados. Soy protegido, dice Pedro, por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada. La salvación está preparada para ser revelada en el último tiempo. Debemos buscar preparada. Incluso dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya estaba pensando en los suyos. Dios, el Señor, es misericordioso, pero debemos tener en cuenta y no debemos ignorar, como le sucedió al pueblo del Antiguo Testamento, que no debían ser ignorantes, nosotros tampoco debemos hacerlo. No ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea, nada. El Señor no se tarda en cumplir su promesa. Ojo, no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, dice, para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan a qué?
al arrepentimiento. Lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Arrepiéntanse, vuélvanse. Nosotros también. El Señor quiere que todos sean salvos, pero hay que hacer algo. Buscar al Señor, buscarlo. Porque así como advirtió a los antiguos, se aplicará también su justicia y su juicio con nosotros. El Señor Jesús, de su propia boca, dijo, no os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron qué, lo malo, a qué, a algo bueno, no, a resurrección de juicio, porque el Señor es justo. El Señor, ya para ir finalizando, aplicará la misma vara con nosotros. Su juicio y su justicia son los mismos, invariables. Hoy, y esto es lo hermoso de todo esto es lo más maravilloso de todo esto, hoy es el tiempo de cambiar. Hoy, antes que sea demasiado tarde, tenemos oportunidad de cambiar mientras se diga hoy. Que el Señor les bendiga.